Buenas tardes, doctor. Ya en 2 minutitos empezamos. Muy bien. Parece que son todos, así que empezaremos nuestra plática de hoy. Vamos a presentar ahora la patología del cuerpo uterino. En la anterior clase hemos mostrado un vídeo sobre la patología del cuello uterino principalmente y algo de la patología vulvar y vaginal, ¿no? Ahora nos toca entonces hablar de la patología del cuerpo uterino. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver las diapositivas correspondientes. ¿Se ven, no? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre la patología del tracto genital femenino que concierne al componente corporal y obviamente al endometrio, que es entre las patologías del cuerpo uterino la más importante, ¿no? Aquí les voy a mostrar primero imágenes de cortes histológicos normales del endometrio. Vean ustedes, aquí se puede observar dos glándulas que son glándulas proliferativas, son tubulares, rectas, con una luz bien neta. Hay mitosis, pero son mitosis normales, porque está proliferando el endometrio, ¿no? Y el estroma endometrial especializado es anodino, ¿no? Tiene células uniformes, pequeñas, sin rasgo de diferenciación, sin desidualización. Aquí, en cambio, ya vemos un endometrio que ha proliferado, las glándulas son de mayor tamaño, son tubulares rectas todavía, pero ya se insinúan algunas repliegues en el epitelio que le dan un cierto contorno espirilado, ¿no? En sacacorcho. Y lo más llamativo de ambas diapositivas es la presencia de unas vacuolas por debajo de los núcleos, ¿sí? Lo que le da una imagen en tecla de piano. ¿Ven? En tecla de piano. Se parece mucho a la tecla de piano por la presencia de estas vacuolas nucleares. Este es el endometrio típico postovulatorio, o sea, del día 16 aproximadamente, ¿no? Seguimos madurando y la parte del endometrio funcional va teniendo mayor edema en el estroma y las glándulas se hacen más tortuosas y la secreción ya no es subnuclear, sino que es apical. Y seguimos avanzando, entonces la secreción ya es apical. Miren, aquí hay secreción, las glándulas son del todo en sacacorchos y empiezan a haber más hemorragia y el estroma endometrial especializado se va haciendo ligeramente desidualizado y posteriormente viene la menstruación, ¿no? Este es un endometrio atrófico de una mujer probablemente postmenopáusica o seguramente postmenopáusica que puede tener metaplasia tubaria. Vean la presencia de cilios en este endometrio. Esto es metaplasia tubaria. Las glándulas son pequeñas, quísticas, dispersas, a veces son muy quísticas. También a esto algunos autores le llaman atrofia quística endometrial, o endometrio quístico regresivo también le pueden llamar, ¿sí? Bueno, ya hemos visto entonces cómo más o menos se ven las imágenes de los cortes histológicos del endometrio conforme este va madurando, desde un endometrio proliferativo pasando por un endometrio secretor inicial o postovulatorio, un endometrio secretor avanzado, un endometrio
de la menopausia y un endometrio atrófico, con atrofia quística regresiva. En esta diapositiva podemos ver la principal patología eh, endometrial funcional, ¿sí? Que cursa clínicamente con lo que los ginecólogos llaman hemorragia uterina disfuncional, que es, entre otras cosas, un excesivo sangrado durante o entre los periodos menstruales, ¿sí? Entonces, les decía que es una patología muy frecuente. Tal vez el problema con el que el ginecólogo se enfrenta más frecuentemente en la edad fértil desde el punto de vista de la patología endometrial. Puede tener muchas causas, estados de hiperestrogenismo, otros trastornos endocrinos, ¿no? A nivel de la glándula suprarrenal, de la tiroides a veces, o trastornos de la coagulación sanguínea que favorecen estados de fácil hemorragia uterina, ¿no? Sin embargo, hay que descartar la presencia de alguna patología orgánica. Sobre todo nos referimos a patología hiperplástica y o neoplásica, ¿no? Neoplasias benignas o neoplasias malignas, que están provocando esta hemorragia uterina disfuncional. Entre las causas más importantes que hay que tomar en cuenta, hay que evaluar esta patología de acuerdo a la edad de la paciente. No es lo mismo una hemorragia disfuncional en la pubertad que en la posmenopausia, ¿no? Cuando hay hemorragia disfuncional en la pubertad hay que sospechar trastornos endocrinos, la pubertad precoz, de origen hipotalámico, hipofisiario o del ovario, ¿sí? Síndromes de pubertad precoz. En la adolescencia hay que pensar ya en ciclos menstruales no muy normales, ciclos anovulatorios, que es relativamente frecuente que al principio se produzcan ciclos anovulatorios y trastornos de la coagulación. En la edad reproductiva, después de la menarca y hasta la perimenopausia, hay que pensar en complicaciones del embarazo, ¿sí? Que producen hemorragia uterina, aborto, enfermedad del trofoblasto, enfermedad trofoblástica, embarazos ectópicos, etcétera, ¿no? O lesiones orgánicas. Y entre las lesiones orgánicas a esta edad no se puede descartar cáncer, desde luego, pero más frecuentemente vamos a encontrar en un trasfondo causal a los leiomiomas, a las adenomiosis, que son focos de endometrio basal alojados en el miometrio, ¿no? Pólipos endometriales, las hiperplasias ya endometriales, que pueden ser sin y con atipia, y claro, no se puede descartar, como decíamos, el carcinoma, ¿ya? Luego tenemos otras patologías, como los ciclos anovulatorios. Frecuentemente diagnosticamos este tipo de patología, ¿no? Disgregación estromoglandular del ciclo anovulatorio que produce hemorragia disfuncional ovulatoria. O una fase lútea inadecuada, que también puede causar este tipo de patología. Ya en la perimenopausia, podemos seguir pensando en alteraciones del ciclo menstrual, que se hacen más atípicos cada vez, ciclo anovulatorio o descamación irregular del endometrio, pero aquí hay que ya pensar eh, firmemente en patología orgánica, ¿sí? Pólipos, hiperplasia y carcinomas. Y en la posmenopausia, peor aún. Sobre todo hay que pensar en lesiones orgánicas, ¿no? Y lo primero que se nos tiene que venir a la mente, aunque seamos mal pensados, es un carcinoma. Una carcinoma endometrial o de alguna región del cuello uterino también, o del endocérvix, en fin, ¿no? Carcinomas. Y también siguen pudiendo existir la hiperplasia y los pólipos endometriales, y a veces la atrofia endometrial quística regresiva o atrofia quística regresiva también puede dar lugar a este tipo de hemorragias disfuncionales, ¿sí? Aquí tenemos el desorden endometrial proliferativo, es un endometrio anovulatorio, ¿no? Con una disgregación estromoglandular que puede presentarse con trombos, con rotura de las glándulas,
con inflamación, en fin, ¿no? Un endometrio proliferativo con disgregación glandular y estromal compatible con endometrio anovulatorio. Bueno, y tenemos ahora sí la patología orgánica. La patología orgánica, y vamos a empezar con las hiperplasias. La hiperplasia endometrial, que algunos autores antiguamente, por lo menos, llamaban hiperplasia focal a los pólipos endometriales, ¿no? Es mejor evitar este término de hiperplasia focal y decir directamente pólipo endometrial. Son entidades frecuentes, generalmente sésiles, pero pueden ser pediculados y a veces incluso salirse hasta el canal endocervical, lo mismo que los leiomiomas paridos, ¿no? Pueden ser simples, únicos, mejor, o múltiples, hasta en el 20% de los casos. Están más frecuentemente ubicados en la edad perimenopáusica y pueden ser asintomáticos o pueden causar la hemorragia disfuncional, ¿no? Hemorragia uterina disfuncional. ¿A qué se deben? A una estimulación estrogénica prolongada en áreas de endometrio refractarias a la progesterona. Miren, cuando estas áreas refractarias a la progesterona son difusas, entonces produce la hiperplasia difusa. Pero cuando son áreas refractarias solamente, lo más probable es que se produzcan los pólipos endometriales, ¿sí? Por lo tanto, el resto del endometrio que acompaña a los pólipos endometriales suele ser un endometrio proliferativo, ¿ya? Y esta es la imagen macroscópica. Vean ustedes aquí, hay un pólipo endometrial pediculado, con un pedículo corto y ancho, pero pediculado al fin, lo mismo que este a su lado, o será un pólipo dividido en dos por el cirujano o el patólogo. Aquí sí tenemos un pólipo por acá, otro pólipo por acá. Aquí tenemos leiomiomas o adenomiosis, focos de adenomiosis y leiomiomas, ¿no? Y un endometrio engrosado. Estos son los que nos competen en este tema, los pólipos endometriales, que frecuentemente, sobre todo en la parte del vértice, cuando son pediculados y más grandes, se ulceran y sangran, como en este caso. ¿Sí? Y aquí tenemos la imagen histológica de un típico pólipo endometrial con un tallo fibrovascular y un estroma endometrial especializado con las glándulas, que generalmente están proliferadas y dilatadas en forma quística o microquística. ¿Sí? Aquí se puede ver también, pueden sufrir necrosis o pueden tener un endometrio proliferativo acompañante, ¿no? Y la hiperplasia difusa, que es la verdadera hiperplasia endometrial, ¿sí? Que macroscópicamente se caracteriza, y por lo tanto también radiográficamente, por un engrosamiento del endometrio. Y este engrosamiento es debido a una proliferación tanto glandular como estromal. Es un engrosamiento, perdón, una proliferación irregular y anormal, ¿sí? Las glándulas proliferativas exhiben a nivel de su revestimiento epitelial mayor grado de estratificación nuclear y mitosis, y frecuentemente tienen también metaplasia tubaria, ¿ya? Hay mitosis que suelen ser típicas cuando la hiperplasia es típica, o suelen ser atípicas cuando la hiperplasia es atípica. Las causas, niveles prolongadamente altos de la secreción de estrógenos con ausencia o disminución de la actividad progesterónica, ¿no? Se relaciona, como en algunas neoplasias, con la inestabilidad de los microsatélites y con mutaciones del gen PTEN, ¿ya? Es más frecuente esta patología alrededor de la menopausia y clínicamente hemorragia disfuncional, ¿no? O sea, metrorragia. Puede ser normotípica o atípica. Esta nomenclatura sigue vigente. Cada vez cambian la nomenclatura, pero lo importante es que describamos si la hiperplasia tiene o no atipia, porque eso es lo que importa, ¿no? La normatípica es una respuesta normal del endometrio a la estimulación estrogénica elevada y mantenida, que puede ser simple o quística o compleja, no importa, pero la cosa es que no tenga atipia. Y la típica, esta sí es una hiperplasia, una respuesta anormal del endometrio a la estimulación estrogénica elevada y mantenida,
las glándulas son más irregulares, el estroma es más escaso y la atipia es lo que vamos a ver, la atipia nuclear es lo que vamos a ver para categorizarla como hiperplasia atípica, además de la presencia de mitosis, ¿no? Se considera una lesión precancerosa, por lo tanto es importante considerar a esta patología y estar seguros de que se trata de una hiperplasia atípica, ¿ya? Está en relación directa, entonces, la atipicidad del proceso con la atipia nuclear. Otros hallazgos que pueden acompañar a estas hiperplasias endometriales son metaplasia escamosa, metaplasia tubaria, en el 100% de los casos, metaplasia mucinosa, y cuando es atípica y progresa a cáncer, entonces puede ser un adenocarcinoma mucinoso. O la presencia de células claras en el seno de las glándulas hiperplásicas, que también si progresa a cáncer puede ser un carcinoma de células claras, que tiene peor pronóstico, son más agresivas, la mucinosa y las células claras. También pueden haber células eosinófilas, ¿no? Aparentemente secundarias a hiperestimulación estrogénica. Y aquí tenemos este algoritmo que es importante, ¿no? La hiperplasia endometrial, que puede ser no atípica, con grados moderados de atipia o con marcada atipia, que tiene alta posibilidad de evolucionar hacia el cáncer. Mientras que la moderada y la benigna, la no atípica es benigna y puede controlarse fácilmente, ¿no? Incluso médicamente. Y en cambio la intermedia y sobre todo la atípica, hay que diferenciarla de un carcinoma grado 1 o tener en cuenta que puede evolucionar un carcinoma in situ y posteriormente un carcinoma invasor. De hecho, la diferenciación entre hiperplasia atípica y cáncer in situ es imposible prácticamente, ¿no? Y aquí tenemos la evolución de hiperplasias típicas y atípicas. Vean, aquí hay mucha mayor densidad celular, los núcleos son grandes, hipercromáticos, vesiculosos, con nucleolos prominentes, hay mitosis y hay alteraciones en la orientación, o sea, en la polaridad de los núcleos. Algunos núcleos están más abajo, otros más arriba, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esta es una hiperplasia. Hay una proliferación epitelial, que es lo que es la hiperplasia, y además atípica. Y aquí tenemos mayor grado de atipia todavía, ¿ya? Con un patrón que a veces generalmente es proliferativo, pero a veces puede ser de tipo secretor, como en este caso. Bueno, pasamos a otra patología, que es la adenomiosis, que es una ubicación heterotópica del endometrio. ¿Dónde? En el miometrio. Por eso hablamos de adenomiosis, en el miometrio, ¿no? Presencia de islotes endometriales, glándulas y estroma, sobre todo basal, en el espesor del miometrio. Endometrio basal en el espesor del miometrio. ¿Sí? Crecimiento de 2 a 0.5 milímetros del miometrio, ¿sí? O sea, cuando estas ectopias o heterotopias endometriales en el seno del miometrio se encuentran muy cerca del endometrio, hay que pensar que tal vez solamente sea un defecto de orientación en el corte o una invaginación del endometrio hacia el miometrio, pero no se debe considerar adenomiosis. Tiene que haber un rango de por lo menos 2.5 milímetros separado del endometrio en el seno del miometrio de la presencia de este endometrio basal ectópico, ¿sí? Generalmente es un endometrio basal, como les decía, solo ocasionalmente funcional. Es una lesión mal delimitada, no necesariamente muy mal delimitada, ¿sí? Pero en general no tiene límites netos como lo que vamos a ver en los leiomiomas, que sí son de límites netos, de bordes netos, ¿sí? Rara vez estas adenomiosis tienen un nódulo, corresponden a un nódulo bien delimitado, con islotes de endometrio y tejido muscular liso desordenado, tanto así que podemos llamarlos a veces adenomioma, ¿no? Adenomiomas intramurales o intramiometrales. Ya hablando de la patología, son islotes y áreas ligeramente deprimidas, rosadas amarillentas o pardas, pequeños quistes con líquido
pardo, eso es lo que se ve macroscópicamente, ¿no? El miometrio eh, adyacente a los focos de adenomiosis está engrosado y el cuerpo uterino puede llegar a estar globoso, ¿sí? Se encuentran más frecuentemente estos focos en la pared posterior y hacia los cuernos uterinos, es decir, hacia las trompas uterinas, ¿no? Tenemos un tremendo foco de adenomiosis, es todo esto, ¿no? Es una adenomiosis nodular que engruesa significativamente el miometrio, ¿no? Y colapsa parcialmente el endometrio. Aquí tenemos un nódulo bien circunscrito que no es la adenomiosis. Esta es la adenomiosis y este es el leiomioma, más blanquecino además, más firme. ¿Sí? Y microscópicamente, si hacemos cortes de esta zona, lo que vamos a ver es miometrio y alojado en el seno del miometrio, estas glándulas de endometrio basal rodeadas por un estroma endometrial también especializado. Este es un foco bonito, foco representativo de adenomiosis. Y la endometriosis se diferencia de la adenomiosis porque los islotes de endometrio ectópico, ¿no?, están fuera del útero. Estos islotes están también formados por glándulas y estroma endometrial. ¿Cuáles son las localizaciones relativamente frecuentes de endometriosis? Ovario, ligamentos uterinos, uterosacros, redondos y anchos, el tabique recto vaginal y el peritoneo pelviano, el que circunscribe al útero, a las trompas, incluso al recto sigmoides y a la vejiga. Menos frecuentes son focos de endometrio ectópico en el intestino, en los ganglios linfáticos, en la vejiga, en las trompas uterinas, en el cérvix y en cicatrices de laparotomías. A veces también puede haber en la vulva y en la vagina. Estas localizaciones son de tomar muy en cuenta porque podrían hacernos sospechar metástasis de un adenocarcinoma bien diferenciado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta bien el rasgo de endometrio sin atipia, basal, rodeado por un estroma bien consolidado, etcétera, etcétera, ¿no? Para no sospechar cosas que no son un adenocarcinoma metastásico, por ejemplo. Y muy raras veces vamos a encontrar focos de endometrio ectópico en los pulmones, en las partes blandas del cuerpo, incluso en los huesos, pero estos son excepcionales. Muy bien. ¿Cuándo son más frecuentes? En la edad fértil. Clínicamente pueden ser asintomáticos, pero muy frecuentemente acompañan a la endometriosis un dolor menstrual asociado a la hemorragia que se produce, sobre todo cuando estos focos de endometrio ectópico son funcionales. ¿Sí? Puede haber fibrosis postinflamatoria e infertilidad secundaria a la fibrosis y a la inflamación, sobre todo si están en sitios donde la luz es estrecha, como en las trompas uterinas. ¿Sí? Tiene una patogenia distinta a la adenomiosis. No está muy clara, pero hay 3 teorías, hasta 4 teorías que tratan de señalar la causa de la endometriosis. Está la teoría metastásica, la de la implantación ectópica y la metaplásica. ¿Ya? La metastásica implica la presencia de un reflujo menstrual en vez de ir hacia la cavidad vaginal, perdón, a través de la, bueno, a la cavidad vaginal a través del canal endocervical, hacen un flujo retrógrado hacia las trompas y al peritoneo, ¿no? Sobre todo cuando hay atresia vaginal o cuando se puede haber también un reflujo metastásico, diríamos, por los vasos sanguíneos a órganos tan distantes como el pulmón. Esto explicaría por eso, por esta causa, por este mecanismo, la presencia de focos de endometriosis en sitios tan atípicos como los huesos o el pulmón, ¿no? La teoría de la implantación iatrogénica en cicatrices de laparotomías, episiotomías, ¿no? La metaplásica alude a un origen común del peritoneo pelviano y el resto de los órganos mullerianos. ¿Sí? Entonces hay metaplasias peritoneales a otras estructuras mullerianas.
También se han considerado otros factores como genéticos, hormonales, inmunológicos y daño peritoneal, pero no pueden explicar correctamente este proceso. Aquí tenemos los focos de endometriosis, ¿no? Aquí están en la serosa corporal uterina, aquí igual, ¿no? Aquí tenemos en el ovario formando un quiste endometriósico. A esto los clínicos le llaman quiste achocolatado. Entonces pueden ser pequeñitas, pueden ser aisladas, pueden coadecer, pueden sangrar, pueden tener un color rojo vivo o un color ocre achocolatado, pueden causar fibrosis y adherencias o pueden permanecer asintomáticos, pueden incluso hacer quistes como el quiste ovárico achocolatado. Entonces aquí tenemos un corte histológico de la trompa uterina y aquí tenemos el foco de endometriosis, foco ectópico de endometriosis. Aquí tenemos músculo, probablemente de otra región del que es por fuera del útero, porque la endometriosis es por fuera del útero, con glándulas de endometrio basal y estroma endometrial, que puede causar inflamación, fibrosis, ¿no? Bueno, hay otra patología uterina que no es muy frecuente, pero que sin embargo la tenemos que tomar en cuenta y diagnosticar, porque a veces no hay causa suficiente para explicarnos una hemorragia uterina disfuncional o un engrosamiento muy grande, muy conspicuo del miometrio, ¿ya? Entonces, hablamos de la hipertrofia idiopática del miometrio, ¿sí? Entonces, no se encuentran otras alteraciones uterinas como leiomiomas, adenomiosis y miometritis, y sin embargo hay un engrosamiento poderoso del miometrio con incluso eventualmente hemorragias. Entonces, esto es lo que diagnosticamos, una hipertrofia idiopática del miometrio. Cuando mide más de 2 centímetros promedio el espesor del útero, hablamos ya de una hipertrofia idiopática del miometrio. Si es que no encontramos nada más, ¿no? Solo hay esto, entonces aludimos a este diagnóstico, acudimos a este diagnóstico. Se produce un abombamiento simétrico del útero, como la hipertrofia concéntrica del miocardio izquierdo por hipertensión arterial sistémica, ¿no? Un abombamiento simétrico. El útero pesa más de 130 gramos en la nulípara, 250 en la que tiene entre 1 y 3 partos previos, 250 gramos en la multípara de más de 3 partos, ¿no? Entonces, estas consideraciones cuantificables son importantes también asociadas al espesor mayor a 20 milímetros en el miometrio. Y claro, puede haber dolor y alteraciones menstruales. Bueno, y ahora empezamos con los tumores. Los tumores que son benignos, como en todos los órganos, y malignos. ¿Sí? Tenemos los leiomiomas. Los leiomiomas son muy frecuentes, extremadamente frecuentes. Una de 4 mujeres en edad fértil tiene uno o más leiomiomas, ¿ya? 2/3 partes de las mujeres que tienen miomas tienen 2 o más miomas, ¿sí? Aumentan el volumen en el embarazo y disminuyen de tamaño después de la menopausia. Eso quiere decir que responden al influjo hormonal, ¿sí? Tienen más receptores estrogénicos que el miometrio vecino, por eso que se desarrollan nódulos hiperplásicos, porque al final de cuentas son nódulos de hiperplasia muscular lisa, ¿no? Tienen mayor proporción de receptores estrogénicos en relación a con los receptores de progesterona, o sea que hay un desfase aquí, ¿no? Reciben más ávidamente los estrógenos que la progesterona. Ya hemos dicho que pueden causar dolor, metrorragia, abortos, igual que la hipertrofia muscular. No tienen potencial maligno. Prácticamente no se conoce que un leiomioma haya desarrollado un leiomiosarcoma, ¿ya? Los leiomiosarcomas, por lo tanto, nacen en el 99.9% de los casos en primera instancia, como leiomiosarcomas, ¿no? De novo. Aquí tienen los leiomiomas que pueden ser submucosos, intramurales, subserosos, incluso pueden
desprenderse del útero y estar libres en la cavidad peritoneal, ¿no? Este es un clásico leiomioma submucoso grande que se está insinuando en el canal endocervical. Si sigue creciendo se puede parir, se llaman leiomiomas paridos, ¿no? Incluso dilatan el canal endocervical y el orificio exocervical como si fuera un parto. Bien, son firmes, blanquecinos, a veces rosados y grisáceos, y con una superficie de corte fasciculada, ¿ya? Son bien delimitados, en este caso están revestidos por mucosa endometrial, pero si son intramurales están bien delimitados, no tienen una cápsula propia, pero están bien delimitados, separados del miometrio vecino. Y ya dijimos que pueden ser submucosos, intramurales y ulcerosos, ¿no? Los submucosos, como este gran leiomioma, son más frecuentes y pueden comprimir y atrofiar el endometrio, deformar la cavidad endometrial y provocar abortos fácilmente. Son causa de abortos con mucha frecuencia. No tanto así los intramurales ni los subserosos, que como no comprometen la cavidad endometrial, tienen mayor posibilidad de ser asintomáticos. ¿Ya? Pueden ser pediculados y sésiles los subserosos, y cuando son pediculados puede romperse el pedículo, desprenderse e implantarse en el peritoneo. Eso se llama leiomioma parásito. Y aquí tenemos varios leiomiomas. Pueden sufrir cambios degenerativos, como en este caso. Este leiomioma ha sufrido una necrosis isquémica. Se llama también degeneración carnosa. Este ya está fijado, pero seguramente cuando estaba en fresco tenía este aspecto, ¿sí? Con focos de hemorragia, edema y congestión, y necrosis coagulativa, ¿no? Entonces, pueden sufrir degeneración bizarra, degeneración quística, degeneración hialina, y degeneración carnosa, con datos de hemorragia y isquemia, y necrosis isquémica. Esta es la imagen histológica de los leiomiomas, ¿no? Esta es la parte típica, ¿no? Haces de músculo liso dispuestos en forma desordenada, dispuestos paralelamente, oblicuamente, transversalmente, en fin, ¿no? Desordenada. Pueden haber mitosis, pero eso no quiere decir que sea maligno. Y esto es importante. Esta mitosis, por ejemplo, es una mitosis típica, ¿no? El recuento mitótico es muy importante para diferenciar este tumor benigno de los leiomiosarcomas, ¿sí? Entonces, aquí están justamente los tipos de degeneraciones que ya les mencionó. La degeneración roja con necrosis hemorragia se llama también carnosa, especialmente cuando son grandes o están asociadas al embarazo o en usuarias de anticonceptivos hormonales. Blanca, por reemplazo por fibrosis o hialinización, como así más o menos en este caso. Quística, no tenemos aquí una imagen, o calcificación distrófica también, me había olvidado que pueden sufrir calcificación distrófica como en muchas otras tejidos con cambios degenerativos. Y claro, la contraparte del leiomioma benigno es el leiomiosarcoma maligno, ¿sí? Son poco frecuentes, por suerte, ¿no? Solamente 1% de los cánceres uterinos. En relación a la frecuencia comparada con la frecuencia de los leiomiomas, la relación es 1 por 800 leiomiomas. Un leiomiosarcoma por 800 leiomiomas. Lo que les decía, el recuento mitóstico es elemento fundamental para el diagnóstico. Entonces, hay que recordar estas tasas. Más de 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte o a gran aumento, altamente agresivos y pueden dar metástasis. Quiere decir que son malignos, ¿ya? 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte. De regla son muy celulares, con mitosis atípicas y necrosis, pero lo más importante son las mitosis, porque los leiomiomas también pueden tener atipia, pueden tener necrosis, pueden tener hemorragia, pueden ser muy celulares, ¿ya? Entonces, lo más importante es el recuento mitótico. Ahora, 2 a 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte, el comportamiento biológico probablemente sea de intermedio, o sea, hablamos de un leiomiosarcoma de bajo grado. Y en el caso de que 15 mitosis o más,
leiomiosarcoma de alto grado. ¿Sí? Miren ustedes, esa es la imagen macroscópica, puede no ser muy espectacular, puede no tener mucha necrosis ni hemorragia, y sin embargo, cuando la vemos al microscopio, cuando los vemos al microscopio de estos tumores, vemos que hay numerosas mitosis. Miren, en este campo nomás, que es probablemente menos de 10 campos a seco fuerte, es solo un campo a seco fuerte. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé si he contado, 11, pero de todos modos, este es un leiomiosarcoma indudablemente de alto grado. Miren, estas mitosis son atípicas además, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3 en este campo mayor, a mayor aumento. Entonces, y aquí tenemos una célula pleomórfica, muy abigarrado, multinucleado. Entonces, este es un leiomiosarcoma, muy agresivo, ¿no? Luego tenemos ahora los carcinomas de endometrio, los carcinomas. Son más frecuentes que los leiomiosarcomas, mucho más frecuentes, ¿ya? Es el tumor genital invasor más frecuente, sobre todo en los países desarrollados. La etapa de la vida de las mujeres más frecuentemente comprometida, la perimenopausia y la posmenopausia. En las perimenopausias suelen ser estos cánceres de endometrio o suelen estar relacionados con hiperestrogenismo. Y desde el punto de vista histológico y arquitectural, suelen ser carcinomas endometrioides. Mientras que en las mujeres más viejitas, postmenopáusicas, pueden no tener relación con hiperestrogenismo. Y el tipo de cáncer de estas personas postmenopáusicas es el cáncer papilar seroso y el de células claras, que como les he dicho, son más agresivos por estar menos diferenciados y no estar precedidos por hiperplasia endometrial, que sí están presentes todos estos factores, al revés, son de mejor pronóstico y tienen una hiperplasia predisponente, ¿ya? Entonces, los de perimenopáusicos son endometrioides, los postmenopáusicos, sobre todo las más viejitas, son serosos o de células claras. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo en este tipo de cáncer endometrioide? Carcinoma endometrial de tipo endometrioide. Obesidad, diabetes, hipertensión, esta es la tríada que favorece. Infertilidad, las solteras, las que nunca han parido, y las solteras que no han parido, se supone, nulíparas, ¿no? Las personas que tienen ciclos anovulatorios muy frecuentes, lesiones ováricas productoras de estrógeno, puesto que responde a los estrógenos, al estímulo estrogénico, mayor síntesis de estrógeno en la hipodermis de mujeres obesas, por eso la obesidad es un factor de riesgo, mayor síntesis de estrógenos a partir de andrógenos suprarrenales y mutaciones del gen PTEN e inestabilidad de microsatélites. 80% de los casos de estas endometrioides están limitados al cuerpo uterino, son bien diferenciados o verdaderamente diferenciados, ¿sí? Y se acompañan o tienen el antecedente de hiperplasia endometrial como lesión preneoplásica. Son de mejor pronóstico. Crecimiento menos rápido, ¿no? Macroscópicamente el útero va a estar abombado y globoso, la cavidad endometrial puede estar con un endometrio hiperplásico, grandemente hiperplásico, además amelonado, irregular y granular. Si puede haber un foco circunscrito de carcinoma, en este caso hablamos de carcinoma endometrioide polipoide, o puede abarcar toda la cavidad endometrial, que es más frecuente. Puede ser blanquecino, blando, a veces hemorrágico, en general es café claro, rosado. Existe una continuidad morfológica con las hiperplasias. Ya decíamos que una hiperplasia atípica, obviamente, puede dar lugar a carcinomas bien diferenciados de tipo endometrioide. Histológicamente vamos a ver cribas o brotes epiteliales con varios lúmenes sin estroma entre estos, glándulas irregulares con intensa atipia celular e invasión por parte del endometrio atípico maligno al miometrio. ¿Sí? Esto ya es un signo inequívoco
de estar frente a un carcinoma endometrial. Los tipos endometrioides, la mayoría es el que estábamos hablando, bien diferenciado, y los otros, los más agresivos, 25%. Seroso, papilar, mucinoso de células claras, escamoso puro, ¿ya? Diseminación a los ganglios linfáticos regionales, pelvianos, a los ganglios linfáticos paraórticos, un poco más distantes, y también a órganos vecinos. Puede haber una metástasis, lo que se conoce como transcelómica o transperitoneal, transtubaria o hematógena, ¿no? Cuando es transperitoneal, el compromiso es una carcinomatosis, ¿ya? Que lo convierte directamente en un estadio 4 a la enfermedad. Factores pronósticos, dos variantes independientes. Uno, nivel de penetración en el miometrio, y el otro, grado de diferenciación histológica, ¿sí? Entonces, cuando el compromiso es del tercio interno, hay la posibilidad del 5% de metástasis ganglionar linfática. Si es hasta el tercio medio, el porcentaje sube hasta casi el 25%. Si ya compromete casi todo el espesor, o sea, el tercio externo del miometrio, las metástasis se encuentran hasta en el 33% de los casos, ¿sí? Y en cuanto al grado de diferenciación, carcinoma endometrioide suele ser bien o moderadamente diferenciado y según la extensión a las áreas sólidas, ¿no? Grado 1, con menos del 5% de áreas sólidas, con 80% sobrevida a 5 años. Grado 2, de 5 a 50% de áreas sólidas, cerca del 75% sobrevida a 5 años. Grado 3, más del 50% de áreas sólidas, con 50% sobrevida a 5 años. A mayor grado, mayor atipia nuclear, ¿sí? Ya hemos dicho que los tipos más agresivos son el carcinoma de células claras y el seroso papilar. Y aquí tenemos, bueno, una serie de detalles histológicos, ¿no? Frecuentemente encontramos mórulas metaplasias, mórulas de metaplasia escamosa, sobre todo en el endometrioide, metaplasia mucinosa, arquitectura vello-glandular o papilar, o secreciones serosas o mucinosas, ¿no? Con carcinoma de células claras, por ejemplo, o el carcinoma con una prominente posición de cilios originados en la metaplasia tubaria, ¿no? Carcinoma ciliado. Bueno, aquí tenemos la imagen histológica clásica de un endometrioide o de un carcinoma endometrial de alto grado probablemente, que aparentemente está restringido al útero, pero que ya atraviesa todo su espesor. Aquí tenemos las glándulas atípicas, ¿no? Donde hay muchas mitosis, donde los núcleos están en diferentes ubicaciones, hay alteraciones tremendas de la polaridad, hay mitosis atípicas, hay pleomorfismo, discariosis, en fin, aquí mayor grado de discariosis, aquí el cáncer está infiltrando el tejido muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos mayor grado de atipia, aquí hay áreas más sólidas con muchas mitosis. Aquí tenemos un cáncer poco diferenciado, ya casi no hay formación de túbulos, lo mismo que aquí, un patrón más sólido y por lo tanto de mayor grado histológico. Y tenemos ahora otros tumores uterinos, ya casi terminando nuestra plática de hoy. Los tumores uterinos denominados sarcoma del estroma endometrial. ¿Sí? Obviamente se derivan del estroma endometrial, que tiene células con escaso citoplasma, son pequeñas, núcleo redondeado u ovoide, con un componente vascular abundante y tienen un patrón de presentación en forma nodular, o sea, relativamente circunscrita, o en forma difusa. Y ya desde el punto de vista histológico y clínico se clasifican en de bajo grado y de alto grado. Los de bajo grado, menos de 10 mitosis por 10 campos a seco fuerte, frecuente crecimiento intravascular y bordes infiltrantes, rara vez dan metástasis. De alto grado, más de 10 mitosis, infiltrantes, acentuadas atipias nucleares y metástasis frecuentes, ¿sí? Se llama también tumor mulleriano mixto maligno, cuando hay componentes epiteliales y sarcomatosos, mesenquimales, ¿ya? Entonces, el otro tumor, a diferencia del tumor del estroma endometrial, tenemos el tumor mixto maligno mulleriano,
es un carcinosarcoma, ¿ya? Un carcinosarcoma. Tiene un componente carcinomatoso epitelial y un componente sarcomatoso mesenquimatoso. Es un tumor uterino más frecuente con componente sarcomatoso, ¿sí? Más frecuente incluso que el rhabdomiosarcoma, el leiomiosarcoma, perdón, ¿sí? Constituye 1.5% de los cánceres del útero. Si se acuerdan, el leiomiosarcoma es apenas el 1%. El componente carcinomatoso más frecuente es de tipo endometrioide, pero también puede haber seroso papilar de células claras y otros. El componente sarcomatoso puede ser, vean ustedes, homólogo u heterólogo. Homólogo, dado por estirpes celulares que se encuentran normalmente en el útero, como si fuera un sarcoma del estroma endometrial o un leiomiosarcoma. ¿Sí? Entonces, el componente sarcomatoso puede ser un estroma, sarcoma del estroma endometrial o un leiomiosarcoma. Y cuando hay componentes heterólogos, el componente mesenquimatoso maligno consiste en la presencia de otras estirpes celulares que normalmente no están en el útero. Entonces hablamos de un componente rhabdomiosarcomatoso, ¿no? Que es el más frecuente, condrosarcomatoso, osteosarcomatoso o liposarcomatoso. ¿Sí? En este tipo de tumores hay frecuentemente antecedentes de radioterapia. Es un tumor agresivo, altamente agresivo, sobre todo si tiene componentes heterólogos en el componente sarcomatoso, y derivaría tal vez de la célula endometrial más primitiva, capaz de diferenciarse hacia estructuras epiteliales y hacia estructuras del estroma. ¿Sí? Hay otros tumores en donde también hay una mezcla de componentes epiteliales y mesenquimales, ¿sí? Pero aquí los dos componentes no necesariamente son malignos. Si el componente epitelial es benigno y el componente mesenquimal es maligno, sarcomatoso, hablamos del adenosarcoma. O a la inversa, el componente mesenquimal es benigno y el componente epitelial es maligno. Entonces hablamos carcino mesenquimoma, ¿no? En el útero, como en otros sitios de la economía humana, pueden haber linfomas, hemangiomas y tumores derivados del mesénquima cualquiera. Por ejemplo, lipomas, ¿no? Bueno, y con eso terminaríamos justo a tiempo nuestra plática de hoy, ¿no? Para la próxima clase hablaríamos de la patología del ovario, ¿ok? Bien, ¿han escuchado todos? Sí, doctor, gracias. Me alegro mucho. Un gusto. Que os vaya muy bien. Hasta pronto.